Bueno, muchachos, voy a compartir. Espérame, Luis, un momentico. Bueno, Vale. entonces los saludo nuevamente a todos. Bienvenidos a nuestra clase del día miércoles de Sistemas Integrados de Manufactura. Eh, Hoy vamos a continuar con los temas que había dejado a disposición antes de la virtualidad. Entonces hoy empieza Luis. La próxima semana les recuerdo que todos tenemos parciales. Estamos en semana de parciales para que lo tengan presente. Con respecto al taller, voy a unificar los talleres de Liz, Michael y Laura en un solo archivo. Eh, en este momento, por ahí unas media hora, 40 minutos, está en la plataforma. Lo deben resolver y subir por la misma plataforma. ¿Listo? Obviamente los expositores de cada tema no suben sino el tema que les corresponde. ¿Listo? En, mm, en ese aspecto para que lo tengan presente. Bueno, y arrancamos entonces con Luis. Profe, qué pena Sí, la pregunta. Antes de comenzar, ¿cómo va a ser el proceso de calificación de esos talleres? no, yo los evalúo de 1 a 5 como siempre. Ah, listo, profe. Pero tú mismo los calificas. Sí, porque por ejemplo Laura me envió las respuestas, el Liz creo que también me las envió, y el tuyo sí no me acuerdo. No, yo no te he enviado respuestas, por eso preguntaba. Pensé que yo los evaluaba o... No, entonces por favor envíame las respuestas Listo, profe, ya a mi, mañana a mi temprano te las correo. envío. Gracias. Y Liz, Sí, señor. ¿tú me enviaste las respuestas del taller tuyo? No, pero pues ya te las adjunto, yo igual tengo las respuestas. Me las envías a mi correo, gracias. Listo, Vale. Luis, es todo tuyo el grupo. Listo, vale, gracias, profe. Voy a compartirles eh, la exposición. Yo ayer creo que les había enviado como un material para que lo tuvieran ahí como en el espectro. Fue yo les compartí un material, era una infografía pues que realicé con un resumen un poco más sencillo sobre el tema que vamos a ver hoy, porque pues el tema es un poco extenso. Eh, yo les voy a hablar sobre los procesos para variar las cualidades físicas de los materiales, pero para poder hablar y dar contexto sobre esos procesos, nosotros tenemos que ir un poco más atrás y empezar a hablar sobre unos conceptos claves que se generan en el desarrollo de los procesos para variar las cualidades de los materiales. Acá yo les tengo varios conceptos claves, entre ellos tenemos la eletropía, la austenita, la tenacidad, perlita, martensita, estructura molecular, ferrita, ductilidad, metalografía, dureza, cementita, reacción exotérmica, bencenos y reacción endotérmica. ¿Por qué seleccioné estos conceptos claves? En primer lugar, para nosotros llegar al punto de hablar sobre eh, eh, los procesos que generan que hayan cambios en las características mecánicas o físicas de los aceros o de los materiales, pues es necesario nosotros primero conocer un poco de cómo se construye la estructura molecular y cómo se construyen cada uno de esos materiales. Entonces, pues empezando, vamos a hablar de la alotropía. ¿Qué es la alotropía? En principio, la alotropía hace parte de la química orgánica. ¿Qué significa la alotropía? La alotropía es cuando hay un elemento que se presenta en un estado puro y tiene, digamos, una variedad, tiene una manera de presentarse de diferentes formas. En la naturaleza nosotros tenemos un montón de ejemplos, no sé si alguno de ustedes conozca alguno, pero los más cercanos que nosotros tenemos y que los podemos ver a la vista es, por ejemplo, el carbono. Si ustedes, no sé si sepan, pero la
digámoslo, el carbono, cuando se presenta en forma de grafito, que es como los lápices, esa mina del lápiz, o cuando se presenta en forma de como los diamantes, básicamente ellos están compuestos en su totalidad de carbono. No tienen ningún elemento adicional, simplemente lo que cambia es la estructura molecular. ¿Cómo es la estructura molecular que se presenta en cada uno de estos elementos? Es en forma de... ¿Es un benceno? Pues son 6 átomos de carbono que están formados, pues tienen una figura de anillo. Entonces, ¿qué es la alotropía? La alotropía es que un elemento se presenta de diferentes formas, pero en un estado puro, y esas formas cambian por la estructura molecular que lo compone. Entonces, a partir de esta idea de alotropía, nosotros entonces tenemos varios elementos que presentan esta cualidad. Entre ellos nosotros tenemos el hierro, tenemos el fósforo, tenemos el azufre y pues el carbono que yo previamente les había hablado. ¿Cómo llegamos entonces a empezar a hablar sobre todo este tema de, eh, digamos, formas para variar las cualidades físicas de los materiales? En primer lugar, pues debemos empezar a hablar sobre el hierro, que es de donde están compuestos todos estos materiales que hacen parte de la industria. ¿Cómo empezamos a hablar del tema? Primero, hablando sobre la austenita. ¿Qué es la austenita? La austenita es una forma del hierro, es una forma como se presenta el hierro después de presentar un cambio estructural, un cambio de la estructura molecular. Entonces, voy a mostrar básicamente las fases, voy a mostrarles en esta gráfica, les voy a mostrar cómo se presenta ese cambio a través de la temperatura, cómo afecta la temperatura al hierro para empezar a generar la austenita. Bueno, en primer lugar, es la fase más alta, que es cuando se tiene una temperatura de fusión. El hierro tiene una temperatura de fusión de 1538 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa con el hierro en esa temperatura? Que el hierro se encuentra en estado líquido, es decir, en una forma, bueno, tiene una forma amorfa, donde todos sus átomos, como vemos acá, están repartidos y están, digamos, de una manera coloquial, están divididos, están moviéndose, están en constante movimiento porque están en forma líquida. ¿Qué es lo que pasa después? Luego, cuando la temperatura desciende, empieza la temperatura acá en 1538 grados, luego empieza a descender, la estructura molecular del hierro empieza a cambiar. Luis, ¿Cómo una cambia? pregunta. No sé Dime, si te estás alejando mucho del micrófono, pero hay momentos que no te escucho. ¿ahí me No sé escuchas? si es solo a mí. Sí, ahí te escucho bien, pero llega un momento que empiezas como a bajar la voz, la voz, la voz, y vuelves y la retomas, pero hay pedazos que no sé qué es lo que dices. No sé si es el computador. Bueno, ahí me escuchas bien. Voy a ubicarme ahí. ¿Sí me escuchas? Sí, ya mucho mejor. Vale. Entonces, voy a empezar a hablar entonces de la segunda fase, que es la solidificación que empieza a presentar por debajo de los 1538 grados centígrados hasta los 1388 grados centígrados. ¿Cómo es la estructura molecular del hierro en esta fase? Es acá como se las presento, donde hay una estructura cúbica del cuerpo y hay unas moléculas de hierro que están ubicadas en la parte central. Esta estructura se denomina ferrita delta. Eh, pues acá como ven, bueno, más adelante les voy a comentar un poco, digamos, como qué pasa en ese tipo de estructuras y digamos, para qué es necesario conocer cada una de estas estructuras, porque es en el diseño y en la transformación de las cualidades de los materiales, es necesario conocer esa estructura para poder entender el por qué
se modifican esos materiales y por qué adquieren esas cualidades o esos, digamos, esas nuevas propiedades en la industria. En la tercera fase está la solidificación, que es por debajo de los 1398 grados centígrados hasta los 918 grados centígrados. Acá es una fase que es el hierro con una estructura fase gamma, donde ya empezamos a ver lo que denominamos nosotros o lo que se denomina en la industria como la austenita, que es una estructura cúbica de fase centrada. Como ustedes ven acá, no sé si se alcance a ver, si se alcance a ver, acá tenemos varios átomos y acá hay dos átomos, dos azules y el resto grises. Ahorita les voy a comentar qué significan esos átomos y por qué están esos azules y el resto grises. Acá van a ver cómo es la micrografía interna de la fase de austenita y después, más adelante, les voy a explicar por qué es tan importante conocer sobre las propiedades de la austenita. Como última fase, tenemos que ya hay una temperatura menor de los 912 grados hasta la temperatura, digamos, ambiente, que se presenta una estructura ferrita alfa. Si ustedes se dan cuenta, tanto la estructura de la cuarta fase como la estructura de la segunda fase son bastante similares. ¿Eso qué quiere decir? Que en la primera fase, cuando nosotros empezamos a enfriar el material, empieza a adquirir esta estructura molecular y empieza a adquirir algunas propiedades que más adelante les voy a explicar. Luego, cuando yo permito que ese material descienda más, es decir, dejo de dejarlo en este estado estable y le permito que descienda, empiezo a llegar a la estructura de la austenita. Pero si yo permito que siga descendiendo, vuelve a tomar esta misma estructura molecular y más adelante les voy a contar qué es lo que pasa en cada una. Entonces, cuál es digamos, el tema esencial en el tratamiento de los materiales? Primero, eh, cuando nosotros queremos inducir un material para que tenga mayor dureza, ductilidad o diferentes propiedades de los materiales, es necesario que este material tenga algún componente. En este caso, nosotros tenemos que al hierro le podemos agregar cierto porcentaje de carbono para darle ya sea o más ductilidad o más dureza o más tenacidad, etc. etc. Entonces, en la primera fase, si nosotros queremos agregarle carbono en temperatura de fusión, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, cualquier tipo de carbono, cualquier porcentaje de carbono que nosotros queramos añadir a la fase de fusión va a quedar perdido. ¿Por qué? Si nos vamos a la estructura molecular, como es una estructura que está líquida y está en su fase en donde todos los átomos de hierro están moviéndose, están dispersos, llegan los átomos de carbono y quedan totalmente perdidos, es decir, no funciona ningún método en esa etapa. ¿Qué pasa en la segunda fase? Que es la que está entre los 1538 a los 1388 grados centígrados. En esta fase, a pesar de que el hierro, perdón, tiene una estructura sólida, no se puede solubilizar el carbono. ¿Por qué? Porque cuando entra el carbono al hierro, pues el material aún se encuentra totalmente, digámoslo, caliente, al punto que cuando entra el carbono queda totalmente perdido. Es decir, ningún porcentaje del carbono puede entrar a la estructura molecular del hierro y por lo tanto no va a haber ninguna afectación al material. Entonces llega la tercera fase, que es la fase que nosotros vamos a tener en cuenta. Esta fase es la fase que se llama estructura fase gamma austenita. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya entramos en esta fase, ya le podemos empezar a añadir átomos de carbono. Algo que hay que tener aquí claridad es que Luis, nosotros, dime.
Michael te pregunta que cuál es el tiempo perfecto para cada fase. Ahorita les digo que ahorita les voy a explicar parte de los tiempos de enfriamiento para que lo tengan en cuenta. Igual, lo que pasa es que no es que haya un tiempo perfecto para cada fase, es decir, no es que yo diga, ay, yo quiero tener este por tanto tiempo, no sé qué. Depende es de a qué yo quiero llegar en cada fase. Eso lo vamos a ver más adelante, donde vamos a ver la ferrita, la cementita, donde vamos a ver cada estructuras y ese tiempo va a haber, digámoslo, vamos a poder apreciar ese tiempo en unos diagramas que les voy a mostrar. Bueno, entonces les sigo hablando de la tercera fase, que es la fase que nos interesa, que es la fase donde el carbono ya se puede solubilizar, pero hay que tener aquí una claridad y es que el carbono, lo máximo que se puede llegar a solubilizar es hasta el 2,11%. Es lo máximo. ¿Por qué? Primero, porque el hierro tiene una estructura bastante rígida, sólida. Entonces, al intentar nosotros añadir más átomos de carbono, simplemente esos átomos de carbono de más se van a perder. Y si nosotros en algún momento, en otra etapa, en otra fase, queremos añadir átomos de carbono, simplemente como la estructura del hierro es tan complicada, pues no va a poder entrar en su estructura molecular. ¿Qué es lo que pasa en la cuarta fase? En la cuarta fase, pues hay una temperatura menor a los 912 grados y que llega como a una más o menos a la temperatura ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando el carbono intenta entrar, como está rígido la estructura molecular, es decir, no hay forma de que entre, simplemente va a entrar un porcentaje muy mínimo, que es básicamente como el 0,09%, que no va a afectar en mayor medida al material. Es decir, que para nosotros poder tener algún cambio en el hierro y darle esas propiedades nuevas, necesitamos que se encuentre el hierro en la tercera fase, que es el Luis, Ahora, Luis, señor, hay una pregunta de Michael que dice que cuál es el tiempo perfecto de cada fase. sí, ya más adelante les voy a contar, les voy a decir. Es que necesito primero explicarles qué Ok, es, perfecto. digamos, todos los conceptos claves, porque cuando ya lleguemos a la parte de la explicación de tiempos, digamos, de la ergonomía del material, pues van a haber algunas cositas que van a quedar en el aire si no las explico como desde antes. Entonces, vamos primero, digamos, con las palabras claves y luego si llegamos a la parte de tiempos y para empezar a entender todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo empiezo a, digamos, a tratar estos materiales? Se generan dos tipos de reacciones. Hay una reacción exotérmica y hay una reacción endotérmica. ¿Por qué hablo de estas reacciones? Porque cada reacción lo que hace es generar algún tipo de energía. Como ustedes saben, la energía no se transforma, es decir, eh, nosotros no podemos eliminar la energía porque sí, sino hay unas transformaciones y eso genera energía. Entonces, acá hay una reacción que es la reacción exotérmica. Acá, digamos, tengo un ejemplo, que es la combustión. Digamos, una reacción exotérmica puede ser cuando yo le agrego algún tipo de energía a la gasolina y empieza a quemarse, o sea, empieza a generar combustión. Esa es una reacción exotérmica porque lo que hago yo es agregarle energía para que haya algún tipo de reacción. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el material? Yo al calentar el hierro a los 1300 grados, a los 900 grados o a los 700 grados, a los grados que sean, yo le estoy entregando un tipo de energía. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de energía? Este tipo de energía, esta reacción, perdón, cuando yo le genero energía al material, genera una reacción exotérmica y eso, Pregunta. sí, Tamundo. señor, Nilsson, bueno, continúo. Entonces,
Cuando yo le genero esa reacción al material, lo que hace es que empiezan a transformarse sus condiciones y empiezan a transformarse sus propiedades. Luego entonces hay otra transformación que es la reacción endotérmica. Acá el título está mal, es una reacción endotérmica que es al revés. En lugar de emitir una energía, es decir, en lugar de reaccionar de forma violenta, lo que hace es que lo hace de manera interna. Es decir, acá digamos, tengo un ejemplo que es el proceso industrial cuando se añade calor en todo momento. Es decir, digamos, ustedes no han visto, eh, en un video que el profesor mostró en una clase cuando se iban a cambiar algunas propiedades de algunos materiales para que fueran unas láminas como más delgadas. Esa es una reacción endotérmica, porque lo que estamos haciendo es entregarle calor en todo momento, estoy entregándole calor para que el material empiece a cambiar. Entonces seguimos. Acá es cuando ya empezamos a ver la austenita, la ferrita y la cementita. Aquí es cuando empezamos a ver la parte de los tiempos y la parte de la temperatura. Entonces, este es un diagrama donde muestra que dependiendo del tipo de temperatura se puede tener diferentes propiedades del mismo material, como les había hablado, que eso viene de toda la parte de la alotropía. Entonces, como es el mismo material, la estructura molecular cambia con la temperatura, pero igual es el mismo elemento puro. Entonces, dependiendo del tiempo, dependiendo de la temperatura, cambia el material. En este caso, si yo le aumento al hierro, puede presentarse ferrita. Si yo le disminuyo el hierro, puede presentarse cementita. Si yo le aumento el tiempo, puede presentarse ferrita. Y si yo le disminuyo el tiempo, puede presentarse cementita. Eso ya lo vamos a hablar más adelante. Les voy a mostrar un cuadro donde se muestra cómo son los cambios del material, es decir, de la austenita, dependiendo del tiempo. Entonces, voy a hablarles de la ferrita para que empecemos ya pues, a ver las diferentes composiciones que tiene la austenita. Entonces, es un hierro puro. Como les comenté en un principio, este al no calentarse, es decir, al no tener unas temperaturas tan altas, pues no se le puede entregar mucho carbono. Cuando las cantidades de carbono son tan limitadas, lo que hacen con la austenita es generar ferrita. Esta solución, digamos, la ventaja es que es blanda, es dúctil y es maleable. Y por lo general se usa para, para todos estos elementos como de tecnología y de electricidad, porque pues la ductibilidad precisamente permite eso. El segundo, pues es la cementita, y la cementita es el carbono, es el componente más duro de los aceros al carbono. Es un compuesto intermetálico, no es una solución sólida de carbono en el hierro, como lo es la ferrita o la austenita. Acá hay una parte pues que hay que empezar a hablar, y es que todos estos tipos de materiales, como es la cementita, como es la austenita, se miden por durezas, y esa medición de dureza se da por la dureza Rockwell. Entonces, en la medición de la dureza, se presenta por encima de los 68 HRC, que es como se identifica la unidad de medida de la dureza Rockwell. Acá les voy a hablar entonces ahora de la perlita, que es otro tipo de material que nace a través de Qué pena, estas Luis, lo podría composiciones. molestar, podría repetir, es que se le cortó tenaz. Sí, acá, ¿desde Ferrita o más adelante? Desde cementita, Lucho. Bueno. Entonces, la cementita es el componente más duro de los aceros al carbono. Es un compuesto intermetálico y, bueno, acá lo que hay que, digamos, lo esencial acá es que una vez nosotros conocemos cómo es la estructura de la austenita y determinamos
cómo llegar a cualquier tipo, ya sea ferrita o cementita, nosotros tenemos que empezar a evaluar qué es lo que queremos conseguir para llegar a ese material. Si nosotros queremos llegar al material de la cementita, acá lo que nos dice es que este material presenta una gran dureza y según la escala de la dureza de Rockwell, que es, se mide en HCR, que es esta la unidad de medida, son los 68. Perdón, ¿se miden qué? Qué pena. Mide la dureza del material. ¿Es una Pero unidad de medida? Dime. sí, la unidad de medida que dijiste que se medía en algo después de eso. Ah, sí, es que los HRC es la unidad de medida con la que pues, se mide la dureza del material y este se hace a través de un método que se llama la dureza Rockwell. Ahí más adelante les voy a explicar un poco sobre qué es la dureza Rockwell para que pues, lo tengamos en cuenta. Entonces, más adelante vamos a pasar a perlita. La perlita también hace parte de la austenita, también es otro material que nace a través de esas modificaciones que se le hacen al material debido a la temperatura y al tiempo en el que el material ya sea se enfría o se calienta. Entonces, es un constituyente compuesto aproximadamente por el 86,5% de ferrita y el 13,5% de cementita. Es decir, este compuesto pasó por, en primer lugar, pasó por un estado de ferrita y luego pasa por un estado de cementita, que le da ese nombre porque tiene la apariencia de una perla al observarse microscópicamente. Digamos que la ventaja de la perlita es que como tiene un porcentaje de cementita, entonces tiene una dureza de 200 Brinell. ¿Cuál es la otra ventaja? Es que como tiene ferrita, tiene una resistencia de 800 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Tiene esa flexibilidad que tiene la ferrita y tiene una resiliencia que hace parte de la cementita. Es decir, la perlita, al tener tanto las cualidades de la ferrita como de la cementita, pues es un material que es altamente usado en algunas partes de la industria. ¿A qué voy con todo esto? El hierro y varios elementos, al ser, digamos, modificados, empiezan a adquirir algunas propiedades que a futuro, con el desarrollo de la temperatura y del tiempo, empezamos nosotros a moldear y empezamos a descubrir nuevas propiedades que nos sirven para la industria. Entonces, les voy a mostrar, este es el material, acá, el que dice dureza Brinell. Este es eh, como el sistema donde nosotros podemos empezar a medir la dureza del material. Por lo general lo que se hace es que se pone el material y a través de la acción de la máquina y estas mediciones de acá arriba, se empieza a decidir qué tanta dureza tiene el material y con base en eso nosotros podemos identificar en qué momento o en qué parte de la industria puede entrar ese material. Bueno, les voy a hablar entonces ya de la austenita para empezar ya a entrar a toda la parte de los tratamientos que se le hacen a los materiales para cambiar sus cualidades físicas. Luis, Señor. es que hay unas veces que se te escucha muy entrecortado el audio, para que por favor Ahí mires, revises y eso, porque a veces se escucha muy, se va la voz mucho. voy a ponerme los audífonos a ver si con eso sí me funciona.
¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, Luis, Lucho, mucho ahí mejor. ¿Me escuchan mejor o peor? mejor. Sí, no, sí, es mejor. ¿Qué te Ah, bueno. pusiste, audífonos? Sí, me puse los audífonos, a ver si así si coge mejor la voz. Sí, Lucho, suena como si hubiera, a veces, como si hubiera alguna interferencia de algún equipo electrónico, entonces no sé si tienes un celular o algo que tenga un campo así grande de energía y te esté Eh, robando a veces la señal. Entonces creo que es ¿ahí, algo, pero ya ahora sí te escuchamos bien. sí, ahí mejor? Y ahí me alejé de todo. Bueno, les voy entonces a hablar ya de lo que nos interesa, que es la austenita, que hace parte de todo el proceso que ya les vengo hablando de la transformación de las cualidades físicas de los materiales. Entonces, la austenita es una forma de hierro con carbono, como les expliqué. Entonces, es un hierro que se eleva su temperatura hasta antes de bueno, después de los 900 grados centígrados, donde su estructura molecular ya le permite eh, solubilizar hasta 2,11% grados de carbono. Está formada por cristales cúbicos centrados en las caras FSC. La austenita y su transformación isoterma están relacionadas con muchos procesos de tratamiento de materiales. Algunos de ellos tan conocidos e importantes como el temple, que es lo que vamos a ver más adelante, donde se busca que a partir de la austenita, por medio de un enfriamiento, se consiga una estructura martensítica dura y resistente. Ya más adelante les voy a hablar qué es lo de martensítica. Luis, Luis, Eh, sí, Luis, sí, profe. yo tengo una pregunta para uno de los asistentes. ¿Tú me explicó qué es caras FCC? Eso lo voy a explicar más adelante, profe. Lo vas a explicar más adelante, pero yo quiero preguntarle Ah, a bueno, Nilsson. también Yo le hace quiero parte preguntar del a proceso. Nilsson. Nilsson, ¿me escucha? Nilsson, Nilsson no está conectado. Perfecto. Listo. Continúa. Bueno, les voy a explicar esto de FSC, eso hace parte de, a ver, les explico acá, voy a ir más atrás, acá, un segundito, acá. Entonces, si ven que acá, ay, perdón, aquí dice SFC, acá es lo que dice es carbono con el hierro, entonces estructura cúbica de fase de centrado, entonces estructura cúbica, este es un cubo, con el fase de centrado, aquí están todos estos componentes de acá que están en gris, son los que están en hierro, y los componentes que están en azul son los que son eh, carbono. Esa FSC es la terminología en inglés, en español, pues es cúbica de fase de centrado. Ahí como para que tengan la respuesta. Entonces, ¿qué vamos a seguir? Características de los materiales para ya cerrar todos los conceptos claves y ya empezar a tomar el tema que necesitamos ver de, de las transformaciones de los materiales. Entonces, todo esto que nosotros acabamos, o pues que yo les acabé de hablar y todo lo que va a seguir de aquí en adelante hace parte de una ciencia que se llama la metalografía. ¿Qué es lo que hace esa ciencia? Esa ciencia lo que busca es estudiar las características microestructurales o lo que constituye un metal o una aleación, relacionándolas con las propiedades físicas, químicas y mecánicas. Es decir, todo esto que estamos hablando es para poder entender la estructura del material, poder entender para qué sirve ese material y también entender, digamos, cuáles son las complejidades que puede tener ese material y qué elementos agregarle a esas complejidades para mejorarle las propiedades y las características que tiene el material. Estos temas, esta parte de acá, estos conceptos, son conceptos que nosotros ya vimos en clase, pero los retomé
precisamente para que durante la exposición como que podamos nosotros acordarnos y pues sea más fácil de entender un poco el tema que viene. Entonces, como todos sabemos, la dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas como la penetración, la abrasión y el rayado. La ductilidad, perdón, es la propiedad de aquellos materiales que, bajo la acción de alguna fuerza, pueden deformarse sin llegar a romperse. La fragilidad es la capacidad de un material de fracturarse debido a su escasa o nula deformación permanente. La resistencia es la resistencia de un elemento para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse. Y la tenacidad es la energía que absorbe un material con las consecuentes deformaciones que el mismo adquiere antes de romperse. Es importante que todos estos temas, que todos estos conceptos los tengan muy presentes para el momento en el que ya empecemos a hablar de las propiedades de los materiales, porque, digamos, si no sabemos diferenciar cada uno de esos, se pueden generar algunas confusiones, entonces, para que los tengamos en cuenta. Entonces, ya les voy a empezar a hablar del tema fundamental y en primer lugar vamos a hablar de la martensita. Como ustedes se acuerdan, o como yo les comenté hace poco, ¿qué es lo que busca eh, todo proceso industrial al someter el hierro a un calentamiento, es decir, aumentarle su temperatura a través de algún proceso industrial? Es pasar de la austenita a la martensita. ¿Por qué? Porque al pasar de la austenita a la martensita, el acero se vuelve mucho más duro, ¿sí? Ahorita más adelante les voy a comentar cómo es todo ese proceso y por qué se vuelve más duro. Entonces, es una solución sólida sobresaturada de carbono. Cuando hablamos de sobresaturada de carbono es porque ya presenta algún grado de átomos de carbono dentro de su estructura molecular. Es decir, puede tener una sobresaturación del 1% o del 2%. Entre mayor grado de carbono tenga ese hierro que nosotros estamos sometiendo, mayor va a ser su dureza. El constituyente más duro de los aceros, bueno, se obtiene por enfriamiento muy rápido de los aceros, una vez elevada su temperatura lo suficiente para conseguir su constitución austenítica. Esto lo voy a explicar más adelante porque esto hace parte de uno de los procesos que se presentan para lograr que el acero sea mucho más, pues que tenga mayor dureza. Esta parte de el enfriamiento muy rápido. Bueno, ya vimos todos los conceptos claves, ya vimos lo que era la entropía, austenita, tenacidad, perlita, martensita, estructura molecular, todos estos. ¿Alguna pregunta que tengan de los temas que vimos? Aparte de la de Michael, que la resolveré más adelante. ¿Ninguna pregunta, muchachos? Lucho, por mi parte, ninguna. No, por mi parte tampoco. Tampoco, listo. Por la mía tampoco. Pues un Listo. pedacito donde se le cortó, pero ahí alcancé a copiar. Sí, bueno. Bueno, igual, pues voy a hacerles unas preguntas generales. Una intervención ahí pequeña, Luis. Sí. Si en algún momento ustedes se les pierde la conversación o no alcanzan a tomar nota, las clases están quedando grabadas, entonces ustedes nomás me dicen y con mucho gusto yo les comparto la clase a través de la grabación para que lo tengan ahí y pues se adelanten o temas de estudio, no sé. Bueno, Yo creo que esta clase sí sería... Igualmente las clases, todas las clases se están quedando en el canal de YouTube de la página. Entonces creo que ahí también podemos ver clases atrasadas y todas las clases están cayendo allá. correcto, perfecto.
La coordinación o bienestar, no mentiras, eso fue el soporte técnico, envió un correo, un canal de YouTube donde se están dejando todas las clases que se están grabando. Ah, bueno, muy súper. No sabía eso. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Pues les voy a hacer tres preguntas, ahí como para ver si estuvo claro el tema. Eh, Nosotros hablamos de los bencenos. ¿Qué forma molecular tienen los bencenos? El benceno es carbono de hidrógeno, ¿no? No, pero ¿cuál es la forma molecular? O sea, ¿cómo podemos nosotros identificar un benceno? C6H6. Pero no, no, no. O sea, ¿qué forma ¿Es tiene? hexagonal? Exactamente, es hexagonal. Listo. ¿Qué es la reacción exotérmica? O una cualidad de la reacción Se que exotérmica. prende energía a partir Que de la... desprende energía, que bota Eso, energía. eso. Bien, bien los dos Eso ahí. viene de salir y térmica de calor. Entonces Eso, saca bien, energía. súper. Y bueno, sigamos para que sea como más rápida la cosa. Listo, ahora sí, lo que nos interesa. Tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos son lo que nosotros empezamos a desarrollar en algunos elementos, en este caso el hierro, para que empiecen a tener em, pues para que sus propiedades físicas cambien y de esa manera nosotros podamos, eh, a través de ese cambio de esas propiedades, usar elementos que se deriven de esos tratamientos térmicos para la industria. Entonces, son procesos donde Hay se una cosa usa... que, perdón que te interrumpa, Luis. Sí, profe. Es aclarar que no solamente los tratamientos térmicos son para metales o aleaciones. Hay tratamientos térmicos y en este caso que se utilizan también para plásticos, para polímeros, con ciertas características. Más adelante yo les intervendré nuevamente y les explicaré algo de esa parte. Un ejemplo de eso es Perfecto. como hacen las resinas, ¿no? Como hacen Sí. toda la parte de resinas a partir de los monómeros Ujú, en reactores Correcto, químicos. exacto. Sí, correcto. Bueno, exactamente. más adelante intervenimos, Michael, usted y yo, para que te dejemos a Lucho continuar. Listo. Bueno, entonces, ¿qué son los tratamientos térmicos? Acá la variable más importante es la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura permite modificar la microestructura que tienen los materiales y las aleaciones. El objetivo de los tratamientos térmicos lo que busca es, lo que ya les he venido diciendo, es mejorar o modificar las propiedades mecánicas o físicas de los materiales. El tratamiento involucra varios procesos. Estos procesos se deben llevar con mucho cuidado porque dependiendo no solo del calentamiento, también del enfriamiento o de el tiempo que nosotros le dediquemos al material para que esté en una temperatura estable, pues se desarrolla un tipo de material. Entonces, el objetivo de los tratamientos térmicos es proporcionar a los materiales unas propiedades específicas adecuadas para su conformación o uso final. ¿Qué son cuáles son las modificaciones que va a tener la estructura? Pues el material va a tener unas modificaciones estructurales y de granulometría. ¿Qué es la granulometría? Es cómo se distribuyen los tamaños de los elementos en un material que está fraccionado. Y bueno, entonces vamos a empezar con las etapas del tratamiento térmico. En primer lugar, se divide en tres etapas. Yo les había enviado ayer un PDF con un resumen de todo lo que tenemos acá, donde ustedes van a ver
cómo son las etapas y cuáles son como las características de cada etapa. Acá les voy a ampliar esa información y acá van a ver algunas gráficas donde vamos a resolver la duda que Michael me hizo hace un momentico. Entonces, la primera etapa se llama calentamiento hasta la temperatura fijada. ¿Para qué es esta etapa? Dependiendo del tipo de proceso que se vaya a hacer, ya sea temple, recocido o normalización o otros que vamos a ver mucho más adelante, se debe llevar el material hasta una temperatura fija. En este proceso, lo que se busca es, primero, analizar los distintos estados estructurales del material y a través de esas propiedades del metal y de la estructura, entonces nosotros podemos disponer hasta qué nivel nosotros queremos que llegue el material en este proceso de calentamiento. ¿Dónde se calientan los materiales? Perdón. Ahora vamos a hablar de la permanencia, que esta es otra etapa que es muy importante para pues el tratamiento térmico. ¿Por qué? Si yo llevo un material eh, a un estado de permanencia y en este estado de permanencia este material no tiene, digamos, un proceso adecuado, básicamente las oscilaciones de la temperatura o del tiempo pueden afectar mi resultado final. Acá voy a darle un poquito de como de introducción a la respuesta a la pregunta que en su momento me hizo Michael. Eh, ¿Cuál es el tiempo, digamos, correcto que debe tener un material para, en permanencia para llevarlo de un estado a otro? Eso depende del espesor. Aquí nos dice, es suficiente una permanencia de 2 minutos por milímetro de espesor. Es decir, entre más grueso sea el material, mucho más tiempo debe llevar este material en permanencia para lograr el estado que nosotros queremos. ¿Dónde se hace este proceso de permanencia? Esto se hace en unos hornos que se llaman muflas, que lo que hacen es que mantienen la temperatura de manera uniforme y no permiten la entrada de ningún gas o de ningún, digamos, aire. ¿Cómo son las muflas? Las muflas son acá, como las describo. Ese es un término que viene de una palabra en francés que se llama, bueno, mufle, no sé cómo se diga. Eh, y acá es donde empezamos a ver todas las partes de las muflas. Estas muflas tienen están recubiertas por un material que les envié ahí en el PDF. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver. ¿Sí alcanzaron a ver el PDF? ¿Aló, muchachos? No, la verdad yo no lo he revisado. Bueno, les voy a mostrar acá. ¿Se alcanza a ver lo que estoy mostrando? Sí, señor. Sí, ok. Bueno, este es el PDF que les envié. No, 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 se está viendo la No, presentación. yo no estoy viendo, yo estoy viendo. Lucho, ¿en qué parte de la presentación está? Entonces, un segundito se las muestro por segundito. Ya, ahora sí. Un segundito. ¿Ya ven este es el PDF que yo les envié. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, Sí, Lucho. ahora sí. Sí. Listo. Entonces, acá pueden ver, aquí les explico cómo está recubierto las muflas. Las muflas están compuestas por un material refractario. Estos materiales refractarios están compuestos, se me fue el dato, pero este material, por mortero refractario, qué pena, está compuesto de sílice y alúmina. Estos dos componentes tienen una resistencia bastante alta al calor, que pueden llegar a tener una facilidad no sé,
soportar calores mayores a los 2000 grados centígrados. Toda esta parte interna y también esta parte de la puerta está compuesta por mortero refractario. Todo esto lo encuentran en el PDF que les envié, que es un resumen de todo lo que les estoy hablando ahorita. Pero pues yo les voy a hablar de más. Entonces ya vuelvo otra vez con la presentación. Un segundito. Listo. Luego entonces les hablo pues de más tipos de muflas. Hay diferentes tipos de muflas dependiendo del grado digamos, de temperatura que queramos dejar el material. Y pues cada mufla pues tiene un tipo de resistencia para lograr llegar a esos grados de temperatura. ¿Cómo se calientan las muflas? Las muflas por lo general usan diferentes tipos de resistencias. Estas resistencias están compuestas por un material que se llama molibdeno, que lo que hace es que evita la corrosión y permite que se puedan elevar a través de la energía, se pueda elevar la temperatura hasta los 1700 grados centígrados como lo presenta esta máquina. Listo. Ahora vamos a hablar de las etapas de enfriamiento. Esta etapa es súper clave, creo que tanto de las tres etapas, la de calentamiento, permanencia y enfriamiento es una de las más claves, porque a partir de esta etapa es que nosotros vamos a empezar a ver los diferentes estados del tratamiento térmico en el material del hierro. Eh, este, este, este- esta etapa se puede hacer o en el agua, o al aire libre, o aceite, dependiendo de qué estado queramos lograr nosotros. Entonces, les voy a hablar sobre los diagramas de enfriamiento, que es donde vamos a empezar a hablar ya más puntual sobre el tiempo que en su momento me comentó Michael. Y acá vamos a ver, digamos, cómo se constituye toda la etapa del enfriamiento. Entonces, primero, este es un diagrama TTT, que es un diagrama de la temperatura, del tiempo y de la transformación. ¿Cómo funciona este diagrama? Primero, tenemos en cuenta que todos los materiales que nosotros vamos a analizar en el tratamiento térmico son aceros eutectoides, es decir, que están compuestos de hierro y carbono, como les había hablado desde mucho antes. ¿Cómo nace esto? Primero, en un tiempo cero, nosotros tenemos un acero que lo llevamos hasta los niveles de la austenita, es decir, hasta los 912 grados centígrados. Una vez nosotros lo llevemos hasta los 912 grados centígrados y queremos empezar a transformarlo, ya sea en cualquier tipo de elemento, como sea la perlita o la ferrita o cementita o la vainita, ya sea cualquiera de esos, vamos a seguir en cuenta este diagrama de enfriamiento. ¿Cómo se sigue este diagrama de enfriamiento? ¿Ustedes alcanzan a ver el mouse? Como la flecha del mouse, ¿sí la ven? Sí, ahí se ve. Ah, listo. Entonces, el material se encuentra más o menos a unos 800 o superiores a los 912 grados centígrados. El material empieza a bajar su temperatura y puede llegar más o menos temperaturas superiores a los 700 grados centígrados cuando ya pasó a su etapa de austenita, es decir, de hierro pasó a su etapa de austenita, porque de hierro subimos la temperatura, le agregamos el porcentaje de carbono y empezamos a transformarlo para llevarlo a otra etapa. Empezamos a seguir la primera línea, que la primera línea lo que dice es que yo empecé a enfriar el material en un tiempo antes de
es decir, antes del 1 segundo, o sea, es un enfriamiento rápido. Cuando hago este enfriamiento, lo llevo a los 600 grados, a los 600 grados centígrados, y en su etapa de permanencia lo llevo hasta este punto de acá, es decir, en 1 segundo. Cuando llega a esta etapa, y como yo ya lo puse en una temperatura constante de 600 grados centígrados, quiere decir que lo que yo estoy buscando en este momento es llevarlo a una etapa de perlita. ¿Por qué? Porque si yo quisiera llevarlo a una etapa de martencita, tendría que enfriarlo de forma rápida. Pero como en este caso yo lo bajé solamente hasta los 600 grados centígrados y lo mantuve en esa temperatura, al llegar a 1 segundo en esa temperatura, ya el material llega a perlita, ya no se puede devolver a austenita, ya no se puede ir a martencita y ya no puede ir a vainita, ya tiene necesariamente que ir a perlita. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy avanzando en esta etapa de permanencia, es decir, yo llevo el material a permanencia a 600 grados centígrados, en esta etapa de acá, donde están las líneas suspensivas, significa que el material ya alcanza un 50% de su estructura molecular para hacer perlita. Es decir, es un material que en esta etapa es 50% austenita y 50% perlita. Si yo sigo manteniendo ese mismo material con los 600 grados centígrados, cuando llegue a este lado de acá, ya es un material que va a ser completamente perlita. Y si lo sigo manteniendo y lo sigo manteniendo y lo sigo manteniendo, va a seguir siendo perlita, 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 perlita. ¿Qué pasa después? Luego, si yo cojo un material que es una austenita, es decir, su material original es austenita, y lo enfrío rápidamente hasta que llegue a los 300 grados centígrados para mantenerlo en esa etapa de los 300 grados centígrados, va a ser austenita durante 100 segundos. Durante 100 segundos se va a mantener austenita, pero si yo paso de los 100 segundos, el material ya empieza a cambiar sus propiedades y ya empieza a tomar otro tipo de propiedades que ya sea o la vainita, o puede llegar a ser austenita. Es decir, cuando llega a este punto, el material o puede seguir siendo austenita o puede volverse vainita. ¿Qué pasa? Si yo este material lo mantengo a los 300 grados centígrados por más de 100 grupos, de 100 grados centígrados, de 300 grados centígrados, perdón, va a ser un 50% austenita y un 50% vainita. Y si yo lo enfrío abruptamente en este tiempo, es decir, más de 100 segundos, puede llegar a ser vainita con martensita. Es decir, puede llegar a ser un material duro con propiedades de vainita. Ahora en la siguiente, si yo llevo el material austenita y lo enfrío abruptamente hasta más de los 250 grados centígrados y lo mantengo en esa temperatura por 100 segundos, a pesar de yo querer mantenerla durante el tiempo que quiera, de, de lo que quiera, es decir, si yo digo, puedo mantener la austenita más de 100 segundos, en, como sea, el material va a llegar a ser martensita. Es decir, el material nunca va a llegar a esta curva que nosotros estamos viendo acá, nunca va a poder llegar porque ya su propiedad lo único que le permite es llegar a ser martensita. Y ahora, si yo decido enfriar el material abruptamente hasta más allá de los 150 grados centígrados, antes de los 200, un poquito antes de los 200, el material puede ser 50% martensita. Si yo lo llevo hasta los 120 grados centígrados, el material va a ser 90 grados de martensita, 10 grados de austenita y así. ¿Sí me entendieron o muy, muy enredado? No, sí, 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 está Lucho, entendible. Sí, sí es sí, entendible, pero pues a la primera no va a quedar toda la información.
Es bastante, la verdad, es bastante, Sí, pero sí, sí, lo estás explicando muy bien. Ah, pues igual sí, desde sí. que no vaya a evaluar el gráfico, todo está muy claro. Ah, bueno. Sí, igual no entienden, me avisan porque el tema sí es un poco complicado. Pero si entendieron bien la gráfica, para que si tengan alguna duda, cualquier cosa me dicen y si quieren se las vuelvo a explicar. Pues sí, lo que decían ellos, Lucho, al primero, pues más o menos, pues hay como Sí. 50-50. Listo. Igual más adelante creo que les voy a mostrar más sobre estas gráficas para que las podamos entender un poco mejor. Listo. Ok, Uy, Lucho, gracias. listo. Ahora vamos a hablar de los tipos de tratamiento térmico. Como les comenté en un principio, hay diferentes tipos de tratamientos térmicos. Eh, en este momento les voy a hablar del temple. El temple hace parte de uno de los 4 tipos de tratamientos térmicos, porque hay más, sí, pero esos son tipos de tratamientos que les voy a explicar mucho más adelante. Este tratamiento térmico lo que busca es aumentar la dureza y la resistencia mecánica del material, transformando toda la masa en austenita con el calentamiento y después por medio de un enfriamiento brusco, transformarlo en martensita. Entonces, ¿cómo se puede ver este tratamiento térmico en esta gráfica? El temple sería este de acá, esta línea de acá, que nosotros vemos a este lado. Cuando yo tengo austenita y lo indulgo, o sea, lo que hago es, voy a hacer el tratamiento térmico de temple, tengo la austenita y la enfrío abruptamente, entonces baja hasta los 150 grados centígrados y ya queda como martencito. Este sería entonces el uno, el tratamiento tipo temple, pero lo voy a explicar más fácil con este cuadro. ¿Qué hago yo con la austenita? Entonces, ya tengo un hierro que ya le modifiqué sus estructuras moleculares con el carbono y ahora lo que voy a hacer, y pues a través de esa modificación me generó austenita, entonces quiero hacer ese hierro mucho más con mayor dureza, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a someterlo a otro tratamiento, que ese tratamiento va a ser el temple. ¿Qué es lo que hago? Cojo la austenita y elevo la austenita hasta un punto donde lo pueda llevar a la permanencia. Por lo general es a los 750 grados centígrados. Como llevo la austenita a los 750 grados centígrados, yo empiezo a decidir qué tipo de tratamiento térmico quiero hacerle a ese material. Puedo hacerle temple, puedo hacerle normalización, puedo hacerle recocido. Como yo quiero hacerle temple, entonces tomo la austenita y a la austenita la mantengo la temperatura permanentemente por un tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Ese tiempo es el que tenemos acá, de 0 a 1 segundo, de 1 segundo a 10 segundos, de 0 a 100 segundos. Mantengo ese tiempo y también obviamente depende del grosor de material, como lo dije antes, 2 minutos el tiempo por milímetro cuadrado, creo que dije, bueno, por milímetro que debe estar el material. Tomo ese material y lo dejo en la permanencia por ese tiempo. Y si yo lo quiero llevar a temple, lo que hago es bajarlo, pasarlo abruptamente a enfriamiento. ¿Cómo hago eso? Con agua o con aceite o ya sea al aire libre. No va a llegar al aire libre a que se baje abruptamente, no, pero por lo general se hace o con aceite o con agua para que haga el proceso de temple. Ahora vamos a hablar del revenido. Lucho, una pregunta, en esos Sí. procesos de temple con condensadores o ventiladores a gran escala, ¿no funcionaría tan bien? Pues los No, porque ventiladores pues son para sacarle el aire ahí como tal. sí, Entonces hacen un proceso pero exotérmico más rápido. sí, lo que pasa es que cuando nosotros aplicamos, digamos, el aire, si nosotros queremos dos cosas, si nosotros queremos que sea por temple, tiene que bajar digamos, la temperatura del material abruptamente. O sea, tiene que ser en menos de un segundo,
o de 10 segundos, que baje la temperatura del material. Si nosotros nos damos cuenta acá, en menos de un segundo, el material ya tuvo que llegar a 150 grados centígrados. O en menos de 10 segundos, la temperatura ya tuvo que haber bajado menos de 400 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros aplicamos ese tipo de ventiladores, si se baja el material, ¿ahí me escuchan? Es que me estaba molestando acá el audífono. ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, Lucho, perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo aplico esos ventiladores, el material no alcanza a descender de manera tan abrupta y puede que yo termine haciendo el material tipo recocido. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces este material eh, puede haber quedado como con algunas deficiencias y en ese proceso lo que se hace es usar un tipo de tratamiento que es el revenido. Entonces, digamos, Michael, si nosotros aplicamos el, el ventilador para bajar la, mm, la temperatura del material, pues el material puede pasarme a recocido y ya me queda difícil volverlo a pasar a temple. Ya ahí sí sería complicada la cosa por el mismo diagrama que yo estoy explicando acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas veces cuando se hace un proceso de temple, puede quedar con algunos problemas del material porque puede que no haya quedado uniforme, puede que haya tenido que alguna estructura del material sea más dura, otra sea más frágil, o sea, puede que haya algún error en el proceso. Entonces, lo que se hace es someter este mismo material a otro tipo de tratamiento que es el revenido. El revenido lo que busca es que yo, luego de someter el material a temple, entonces el material lo someto a temple, el material ya queda con una temperatura cero. Me doy cuenta que el material no tiene o la dureza que yo estaba buscando, o el material está bastante frágil, o está muy duro, o lo que sea. Entonces, yo lo que hago es volver a pasar el material por otro tipo de tratamiento, que es el tratamiento de revenido. ¿Cómo funciona este tratamiento? Tomo el material y vuelvo a iniciar un proceso de calentamiento. Entonces, el material sube su temperatura, pero la temperatura no debe llegar hasta la temperatura en el que yo le hice el proceso de temple. ¿Sí me hago explicar? ¿Sí me entiendo bien? Sí me... Se trabó, se trabó. Ahí, Lucho, ahí me... pero sí, ya me Señor, quedó mucho más claro. sí, pero sí me entendieron el de revenido. O sea, yo tengo que realizar también, una pregunta, también podría realizar el temple y después subir la temperatura y hacer un revenido. Sí, o sea, lo que se busca es, o sea, el temple es hacer todo el proceso y buscar su temperatura que llegue a cero, ¿sí? Si yo me doy cuenta que el material presenta errores, entonces lo que hago es volver a someter al mismo material a una temperatura menor a la que la sometí en temple para mejorarle o cambiarle o, digámosle, sacarle esos errores. Ese proceso de volver a meter al material a un proceso de calentamiento se llama revenido, que es lo que muestro acá. Entonces Y es se puede como si hacer con nosotros... cualquier tipo de enfriado, tanto con el temple como con la normalización y el recocido. No, porque cuando nosotros, más adelante voy a explicar lo de recocido y normalización, porque es que lo que pasa es Bueno, que Luis, con el, señor, mm, termina ahí ese pedacito de intervención, porque hasta ahí sí, vamos a dejar la clase el día de hoy para que continúes en 15 días con el tema. en 15 listo, profe. Entonces, ¿por qué no se puede? Porque es que cuando llega el proceso de temple, pues es un material que puede llevarse otra vez a ese estado de volverlo a calentar. ¿Qué pasa con la normalización? ¿Qué es lo que busca la normalización? Como dice ahí, normalización es que el proceso lo deje todo exactamente igual. Como este proceso es mucho más lento, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, se escucha bien. Entonces, como este proceso es mucho más lento y el de recocido también es muchísimo más lento, entonces va a tener menos errores que el proceso de temple. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 pero mi pregunta era, Sí, yo profe, puedo sí, realizar una normalización y digamos me di cuenta antes de que la temperatura llegara a cero, que tuve errores, puedo realizar un revenido, ¿cierto? Y Lo lo que pasa mismo es con el que, recocido. No. exacto, no se puede porque es que cuando uno ya empieza el proceso de normalización, pues primero tiene que dejar que el material llegue a la temperatura totalmente cero. Eso sí es. Y lo segundo es que cuando uno somete un material a normalización o a recocido, es cuando uno ya, digamos, conoce las características, o sea, conoce las características del material y volverlo a llevar a revenido, pues lo que hace es dañarle esas características que tenía el normalización. ¿Sí me hago entender? Ok, sí, sí, ya entendí. No, pues lo pensé, fue por la forma que tiene el revenido y donde se intersecta con las rectas de normalización y recocido. Ah, ok. No, pero esto es como de explicación, como de poder integrar los tres, pero sí, de pronto más adelante se puede explicar un poquito más el de normalización, el de recocido. Listo, Profe, no perfecto. sé si Vale, gracias. Hasta ahí. Listo, dejamos Luis. hasta ahí y Dejamos hasta ahí. De hoy en 15 días, si quieres, retomamos listo, profe. el término de tratamiento térmico y, y empezamos. Bueno, Profe, chicos, ¿en 15 o en 8? en 15. ¿Y el parcial va a ser martes y miércoles? Porque en Ah, 15, cierto que ustedes tienen dos clases, a mí siempre se me olvida. Perdón, Luis, dentro de 8 días, sí, tiene toda la razón. Gracias, señora monitora, al Uy, fin, Valentina le dañó la felicidad, Luis. No, un buen listo, amor. Pobre dentro de Lucho. 8. Ay, perdón. No, mentiras, el parcial es el día martes, entonces sí, El Profe, ¿no miércoles. puede ser el miércoles? El no. martes. No, 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 el martes, el martes. Es que el martes tengo parcial también de eventos discretos. Los discretos con eso, Luis. Eso es, ese, con el otro profesor, no sé, son independientemente las materias, a ver si ya no tiene nada que hacer. Muchas caritas. Profes con Me lo conozco entonces. No, profe, el martes, por favor. Giuseppe, el miércoles. No, no, en serio, yo no puedo los miércoles. hagamos la votación. Sí, Me parece perfecto. No, profe, ya habíamos no acordado que hagamos el parcial martes. y más bien lo cambiamos por taller. ¿Quiénes votan? Yo voto que no. aprobado, Michael. Y como yo tengo la mayoría, ganan. No, mentira, muchachos. No, no, no. Yo creería que el parcial es el martes, para que salgamos de una vez de eso. Y el miércoles, profe, las diapositivas Listo, de profe, muchas gracias. están subidas en la plataforma de las exposiciones, pues este corte solo son las exposiciones. sí, señora. Está en la semana 8. Bueno, señor, gracias. Aunque yo verifico por si no me acuerdo si lo hice en la 8 o en la 7. Es que no me acuerdo si con ustedes puse una semana 10. No me acuerdo. Yo Profe, al verifico. fin el martes, qué pena no es. Martes, Michael. Profe, Sí, la de porque Luis Martín, ¿no? Sí. no, la de Luis no entra. Ok, o sea, entra la de Listo, profe. Nilsson, Solo la de entra, Michael, solo entra en la de Nilsson que no participó el día de hoy, la de Liz, la de Laura y la de Michael. Entonces, chicos, nos vemos el próximo martes para el parcial. Listo, profe, de una. Vale, profe, buenas bueno, noches. profe, que descansen. Y, Chao. Vale, y no Luis se Buenas continúa noches, el profe. miércoles con la Ay, exposición. verdad, lo siento. Y, y el Profe, miércoles, profe, qué Luis, pena, es que tengo mala la comunicación. ¿El taller para cuándo? martes 28 de abril.
Qué ¿Escuchó, Michael? agresividad. No, dije pausado. Para el taller para el martes también, listo, profe. No, el taller ahí van a tener la fecha en la plataforma. Ah, bueno, listo, profe. Perfecto. Chao, Michael, chao los demás. Me quedo con los 3 chicos. Cuídense mucho. Chao, muchachos. Bueno, chao, Chao. profe.